Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión para esta semana perteneciente a la clase número 11. Gloria, buenas tardes. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Vamos a ver sobre el código moral. Recordemos de que ya se ha visto que es la ética. Ustedes también han hecho disquisiciones entre ética y moral. Hemos conocido aspectos fundamentales de esos dos conceptos que parecieran que son lo mismo, ¿verdad? Que están muy relacionados unos con otros, pero hemos entendido que ética es lo mío, ¿no? Ese conjunto de actitudes, de manifestaciones, y la moral es aquello que me permite determinar entre el bien y el mal. ¿Bien? Entonces, voy a invitar al equipo de trabajo que está programado para hoy, para de esta manera conocer qué son los códigos morales. Señora, buenas tardes. Buenas Hay que tardes. esperar a mis compañeros que todavía no se conectan. Bien, hija. Entonces les decía, ¿no? De que así como nosotros hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando, también la ética y la moral ha tenido ese impacto en el mundo, ¿no? ¿Cuáles han sido aquellas leyes o aquellas normas que nos han permitido a nosotros poder establecer determinadas pautas para poder vivir tranquilamente en comunidad? ¿No? ¿Por qué les digo aquellas pautas? Porque el hombre siempre, pues, ¿no? En ese afán de poder ir avanzando, ir evolucionando, ha visto la necesidad de vivir en sociedad. Y justamente es en la sociedad donde aparecen, pues, los deberes y derechos, donde nosotros vamos a aplicar nuestras actitudes, vamos a hacer hincapié en aquello que nos va a permitir poder vivir en paz, que es lo que al fin y al cabo buscamos, ¿no? Poder vivir dentro de un ambiente idóneo, un ambiente adecuado, un ambiente tranquilo, un ambiente donde nos vamos a poder realizar como personas, ¿no? Y aparecen justamente esos códigos morales que permiten establecer esa paridad, vamos a decir, para unos y otros, ¿no? En verdad mucho se habla de esos deberes, se habla del respeto, se habla de la libertad, de la justicia, pero lamentablemente aún hay muchas brechas sociales que distinguen a uno y otro. ¿Por qué le digo que distinguen a uno y otro? Porque lamentablemente pues cada sociedad tiene lo suyo, ¿no? Cada sociedad proclama cosas distintas entre unas y otras. Y de una manera o quizás de otra o de manera distinta, los códigos morales han podido ir impactando en todo el mundo. ¿Para qué? Con la finalidad, pues, de que estos sean compartidos, sean individuales, sean propios. También dentro de estos tipos que nosotros vamos, o quizás ustedes vayan a mencionar, también podemos considerar a las tradiciones, también están las costumbres y hasta la política. Miren, ¿no? También los conceptos políticos tienen gran parte aquí, ¿no? Incluso cuando se habla de la religión, ¿no? Mucho temía la política involucrarse con ella, ¿no? La religión siempre ha generado, va a generar un impacto en todos nosotros, ¿no? La religión que sea, tiene sus normas, tiene sus propios códigos, tiene sus cánones, que bien lo seguimos o no lo seguimos, ¿no? De acuerdo a esa postura cristiana que cada uno de nosotros manifiesta. ¿Ya está el grupo listo o faltan aún? ¿Quiénes forman parte de este grupo? Yo, licenciada Ramírez Quispe, Ángela Quinto, Cecilia Carvalho y Sofía Aguado. Tengo a Castro Salas Gloria. Bien. Me estás diciendo que estás con Ángela Quinto. Sí. Con Jesús Ramírez. A ver, Ramírez. Jesús Ramírez. Buenas tardes, Miss. Jesús Martín, buenas tardes, hijo. Ramírez Quispe, Jesús Martín. Bien. Sí, Aguado Tataje. ¿Perdón? Aguado Tataje también. Sofía Aguado. Sí, y Cecilia Carvalho. Aguado. Y Carvalho. Ceci, Albarracín. Bien, Gloria. Entendido. Leí, Ángela, ya leí tu mensaje.
Ya, hija, pues se entiende en esta situación. Licenciada, buenas tardes. Alexandra, buenas tardes. Yayeri, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. Bien, entonces empezamos, hija, ya. Entendí la situación de su compañera de Ruth Aguado. Entendimos esa situación. Los demás, por favor, observando la exposición para luego realizar las preguntas correspondientes. ¿Ya puedo compartir pantalla, licenciada? Ya está listo, hija, para que lo hagas. Ya puedes hacerlo. No se olviden sus cámaras. Bien, Gloria. Ya, pueden Licenciada, iniciar. buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, hijo. licenciada. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Soy Quinto. Ángela. Licenciada, como le estaba explicando, no tengo electricidad, está medio oscuro, no puedo encender mi cámara. Ángela, sí, tú me has explicado que vienes de... Estás fuera de Ica, ¿no, Ángela? Sí, licenciada. No, tú estás fuera de Ica, ¿cierto? Sí, licenciada. Ya, entendido por la zona donde estás, hija, porque yo también tengo familia en Acari, que mi sobrino vive allá, igual tiene el problema con la universidad. Ya, hija, podemos iniciar entonces, Gloria. Sí, yo voy a comenzar, Quinto, dando la... presentando al grupo todo. Ya, bueno. Profesora, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a exponerles sobre el código moral. Mi grupo está conformado por Aguado Tataje Sofía, por Ramírez Quispe Jesús, Carvalho Albarracín Cecilia y Castro Salas Gloria, y quienes habla Quinto Naira Ángela. El código moral. ¿Qué es el código moral? Es un conjunto de normas y valores morales que garantizan la supervivencia del grupo a través de acuerdos entre lo que debe ser considerado y en lo que no. Los códigos morales se establecen entre el grupo de personas sin importar el tipo y el tamaño. Puede tratarse de una familia, de un equipo o de una nación o de una raza, dado a que las personas pertenecemos a diferentes grupos sociales. Sus características tiene 4. Yo voy a hablar de 2. Son de individuales y propio y son compartidos y coercitivos. En individuales y propio, el código moral versa sobre lo moral y la moral es algo individual. Por tanto, las personas deben ser libres para elegir y decidir si aceptan el código moral o no. Son compartidos y coercitivos, es una especie de contrato que los individuos de un grupo social establecen entre ellos las normas y valores que son compartidos por el grupo. Gracias. ¿Quién seguía? ¿Quién continúa? Licenciada, continuaba Sofía Aguado. Oye, ya me explicaron la situación de Sofía. ¿Cuál era el tema de ella? Son hereditarios, se evolucionan y se transforman. Sí, licenciada. Ya, pásalo, ya luego le explicamos eso. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el Código Moral Profesional. ¿Qué es el Código Moral Profesional? Es que tenemos la reflexión sistemática sobre las normas morales que regulan el comportamiento de la actividad profesional, además de la preparación profesional
para ofrecer un servicio de calidad que crea el código moral de la profesión. Características del código moral. Se refleja en 4 características que puede ser refleja de los valores de una profesión o organización, que viene a ser que se basa en un conjunto de valores, suponen los profesionales quienes accionan a través de estos valores. Y el otro es, en algunos casos se muestran especificados los códigos de ética. Son muchas profesiones y organizaciones o empresas que poseen un código de ética en que se especifican las conductas estables de los miembros y profesionales. Está basada en deberes y derechos. Los deberes también son importantes en la ética profesional, ya que si un profesional sostiene que hay algo que no corresponde a lo que se considera correcto en su pensamiento ético. Sí, no te toca. ¿Qué pasó? ¿No saben quién continúa? Ramírez, te toca a ti. Cecilia sigue. Cecilia. A ver, Hola. dime. Ceci, sigues tú. Recuerda que yo soy último. Sí, te toca exponer. Disculpe, ya no, sino que yo voy a hablar sobre qué es moral fundamental. Tiene que ver con una idea amplia y predeterminadamente universal de los aceptable y lo no aceptable, no solo en el ámbito racional, sino en el espiritual e individual. O sea, decir... Cecilia, no te visualizo. ¿Qué pasó? ¿Desapareció Cecilia? Licenciada, creo que es internet que te falla. Bien, entonces ustedes están hablando de los tipos de código moral profesional. Ya hablaron de... ¿Qué parte le tocaba a Cecilia, Gloria? Ya, continúo ya. Luego voy a volver a repasar el tema con ustedes con las diapositivas que yo tengo. Jesús, te escuchamos. Ya. Espere un momentito, Misión. Ahí se ve. ¿Se ve? Estoy ronco. Te vemos de cabeza. Invertido está. Es que está al revés esa cámara, Miss. Ya. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre la importancia de los códigos morales. Esta importancia va a radicar en su aporte al mejoramiento de la actitud en las personas en una sociedad. En una sociedad con estas personas que ejercen estos códigos morales, será una sociedad más honrada y consciente. La moral está desde hechos históricos en un marco de valores, costumbres y respetos religiosos. Que sigue, aunque no se ve acá nada, está al revés. Ya, ejemplos va en importancia de estos códigos morales. Lo que siempre importa en los ejemplos va a ser tener a la verdad ante todo, ser fiel o leal y
ser empático y ser compasivo, hacer lo correcto ante todo, hacer lo correcto y siempre ser solidario y respetar a las culturas, aunque no compartas una religión, respetarlas a las culturas y entre otras como las razas, así. Y también asumir la responsabilidad de nuestros actos. Ya, licenciada, eso es todo. Escuchamos, Carvalho. Hija, pasó lo mismo, ¿verdad? Gloria, ¿pasó lo mismo con tu compañera? Creo que sí. No, porque no la visualizo. Ahí está Cecilia. Cecilia, continúas ya para poder terminar con la exposición. Cecilia, te escuchamos. Bueno, creo que no están. Vamos a continuar nosotros con el trabajo de hoy. Bien, entonces lo que sus compañeras nos han mencionado es sobre los códigos morales, ¿no? Les estaba diciendo de que ya hemos visto lo que es la ética y que es la moral. Voy a ir trabajando con ustedes este tema que nos habla del código moral. Bien, cuando nosotros hablamos de códigos morales, Jesús Ramírez, Jesús, ¿qué entendemos por un código? Dime tú qué significa la palabra código. Un código es como una norma ya establecida para que regule los actos en las personas. Ya. El código es algo a seguir, ¿verdad? Es como un modelo, un Exacto. formato establecido. Ya, yo digo el código tal. ¿A qué está referido ese código? Bien. ¿Y qué será entonces el código moral, Jesús? ¿Qué será el código moral en todo caso? El código moral es una norma establecida para ser seguida, para que la sigan y hagan, o sea, para ejercerla. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de un código moral? Moral. ¿Con qué finalidad? Para hacer y formar a personas conscientes de sus actos y saber diferenciar lo que es bueno y malo. Para poder diferenciar lo bueno y malo. Bien. Entonces vamos a ir conociendo más de este código moral. Entonces, esta semana, de acuerdo a la exposición que les ha faltado coordinar más su exposición, les ha faltado organizarse. Yo entiendo los problemas de internet, ¿ya? Entiendo, no voy a ser ajena a ello, ¿no? ¿Qué vamos a conocer entonces? ¿Qué es ese código moral y qué importante es un código moral?
considerando, dice acá, que el código moral viene a ser el conjunto de leyes o valores de conducta. Ya viene a ser entonces, jóvenes, todo en nuestras vidas tiene normas. Todo está establecido, todo tiene puntos, todo tiene pautas que nosotros debemos de seguir, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, como dije, de poder vivir en armonía, de poder vivir en paz, de poder aplicar en sociedad deberes y derechos, ¿ya? Cuando nosotros empieza el conflicto entre los hombres, justamente cuando la moral no es aplicada correctamente, ¿no? Entonces ahí empezamos nosotros a tener discrepancias con el vecino, discrepancias con el otro. Por eso dice acá, al igual que en las sociedades, las personas no piensan lo mismo, aunque puedan tener algunos códigos morales iguales, ¿no? Y ese de no pensar, el hecho de no querer hacer o no respetar, radica, como les dije la semana pasada, en la libertad que cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros pone en práctica y usamos para hacer o no hacer lo que nosotros queremos, ¿ya? Este mismo código moral nos permite a nosotros conocer si una acción es buena y mala. Yo también les dije, ¿no? ¿Cómo es la moral en el ser humano? Que nos damos cuenta, ¿no? Cuando una cosa está bien o está mal, algo los guía, algo les dice, eso no está bien, oye, ten cuidado, lo que estás haciendo no está bien, te lo dice tú mismo, ¿no? Lo que nosotros decimos nuestra conciencia. Bien, también hay que diferenciar entre los actos morales y los actos humanos, ¿ah? Hechos por nosotros los hombres, ¿bien? Entonces, pero ¿de dónde viene esta moral, no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo aparece? ¿Dónde la encontramos, esta moral? Les dije hace un momento, cuando el hombre empieza a socializarse, cuando el hombre empieza a vivir en colectividad, cuando el hombre se organiza en grupos o clanes, que fue el inicio de nuestra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, por la misma necesidad de querer suplir sus necesidades, estoy obviamente diciendo lo mismo, la necesidad lo lleva a vivir en conjunto para satisfacer necesidades. Recordemos de que el hombre es un ser social por naturaleza y necesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar libre del otro hombre, necesitamos estar siempre en compañía, siempre agrupados, siempre unidos, organizados, ya, por naturaleza y necesidad. ¿Y por qué por necesidad? Porque necesitamos de la otra persona para poder hacer acciones de tal manera que podamos lograr todo aquello que nos hace falta. Por eso dice que la moral hace pues de que el hombre se haya forzado a esa relación con los demás, con el fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o prescripciones que lo rigen. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando el hombre históricamente se agrupa, empiezan ellos a tener determinadas normas, ¿no? Recordemos que en ese tiempo quien era el jefe o dirigente era la persona más anciana del grupo. ¿Por qué más anciana? Porque era la persona pues que aparentemente tenía un mayor conocimiento de las cosas y esa podía lógicamente conducir al grupo para el fin que estos deseaban. Entonces, ¿dónde surge la moral? Va a surgir cuando el hombre vive en comunidad, cuando el hombre se organiza con el otro, cuando el hombre se agrupa por primera vez. Allí ya empezamos a hablar de la moral. Recordemos que la moral es poner en práctica los valores, las actitudes, las acciones que el hombre tiene, las pone en práctica en esa vida social. Cuando nosotros hablamos, de hecho, de estos procesos morales, vamos a encontrar que ha habido una evolución de los códigos de ética, ya relacionados definitivamente a la moral, ¿no? Uno de los primeros, no sé, el recuerdo de Moisés y los 10 mandamientos, ¿no? Cuando el cristianismo o Cristo buscaba pues que su pueblo sea liberado, pero que ese pueblo a la vez tenía que cumplir ciertas normas que él iba a establecer. De allí que nosotros los conocemos básicamente como tablas de la ley. La religión, jóvenes, es un concepto nacido con el hombre, es algo que está arraigado en nosotros, está muy metido dentro de la mente de cada uno. Todos nosotros tenemos esa concepción de un ser superior. Quizás no sean ustedes católicos, quizás sean cristianos, pero siempre hay esa concepción
acción. El hombre toda la vida ha pensado en un ser arriba. Ya siempre, siempre, o sea, esto no es nuevo, nosotros hemos nacido con esa condición. Ya del tiempo neolítico se hablaba de que el hombre pues hacía ofrendas, ¿no? A seres divinos. ¿Por qué? Porque hay esa creencia de que alguien nos mira, de que alguien, esa visión que el hombre, que ese ser superior hace sobre nosotros, nos va a permitir guiar nuestros pasos, nos va a permitir actuar correctamente, nos va a permitir poder conducirnos de manera precisa y siguiendo un lineamiento, ¿ya? Por ello es que siempre el hombre tiene la creencia en alguien, ¿no? Claro, ustedes dirán, profesora, pero hay ateos, hay creyentes y hay agnósticos, ¿no? ¿No? El ateo ya sabemos que es alguien que dice no acepta nada, no quiere nada. En cambio, el agnóstico dice, bueno, está en medio, puede ser, ni acepta ni rechaza. Por eso se llama agnóstico, ¿no? Agnósticos light, también como lo decimos ahora, ¿no? Bien, entonces esas tablas de la ley venidas pues desde Moisés constituían un conjunto de normas y preceptos que regulaban el comportamiento del pueblo hebreo luego de la salida de Egipto, ¿no? Quienes hemos visto la novela Moisés, por ejemplo, hemos podido apreciar allí esas vivencias del pueblo cristiano, ¿no? Y cómo sometía Dios a su pueblo, ¿no? Todas las pruebas divinas aparentemente que les ponía para ver si este pueblo se conducía bajo el lineamiento que él quería establecer. ¿Ya? ¿Dónde tiene este origen divino? Debido pues a ese contexto teológico, o sea, la fe. ¿Qué es lo que lo movía al pueblo hebreo? La fe en ese ser superior que definitivamente les permitió la salida de Egipto, ¿no? Y también sabemos que ello se logra luego de que Dios, perdón, le da a Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos que hasta el día de hoy han sobrevivido, hasta el día de hoy son parte de la vida de todos los católicos. Luego van a aparecer nuevas normas que regulan los comportamientos. ¿Por qué hemos odiado quizá la Edad Media? Porque la Edad Media ya sabemos que es la época donde el hombre vivió con una fe permanente, el hombre no podía ni mover la cabeza si no pensaba en Dios. Entonces todos los cánones morales de esa época giraban en torno a Dios. Todo se basaba en Dios, todo era Dios. Si tú te caías, te echabas, te parabas, te arrodillabas, era en base a Dios, a lo que Dios mandaba, a lo que Dios permitía o Dios enviaba. Entonces vemos acá cómo la Edad Media tuvo esa influencia cristiana, pero si nosotros retrocedemos un poquito a la Edad Antigua, hace un momento que les estaba hablando de la salida del pueblo hebreo de Egipto, en Egipto, a quienes adoraban. Adoraban a diversos dioses. Y cada cultura ha tenido lo suyo. Siempre ha habido en la mente del hombre la creencia de ese ser superior. Eso es innato, eso nació con el hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque les ha ido permitiendo tener una mejor o peor moral, ¿no? Definitivamente que la religión, los dioses, nos van a permitir a nosotros mejorar nuestras conductas. Eso es básicamente el fin de toda concepción teológica. Bien, regresamos ya acá. Si vemos la figura, el contrato social evidentemente pertenece a lo que es la época moderna, ¿no? Donde el hombre se aleja jóvenes completamente de ese concepto teológico y empieza ya a ver la sociedad de otra manera. Empieza a cuestionarse el hecho de que si en verdad Dios estaba en todo, ¿no? Y aparecen nuevos ideólogos, ¿no? Ahí ustedes han escuchado hablar de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, ¿no? Entonces gente que va a influenciar con su pensamiento las ideologías cristianas implantadas en la población de esa época, ¿no? Acá ya empezamos a hablar de deberes y derechos. Miren, ya esas concepciones de moral van cambiando. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde vienes tú? ¿No? ¿Qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? ¿Qué me gano y qué no me gano? Estos son los deberes y derechos de manera rápida. Y empieza Rousseau, por ejemplo, a escribir determinados libros que van a ser de mucha influencia dentro del contexto histórico de esa época, ¿no? Ya se habla de la política. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una época también donde los reyes, los monarcas son los que guían al pueblo. El monarca, ese rey, era aparentemente ese Dios que ejercía poder sobre nosotros.
y que todo se hacía en base a lo que él decía, porque aparentemente ese monarca estaba influenciado de divinidad y que podía hacer lo que quería con el pueblo, ¿no? Entonces ya empiezan a cuestionar esa autoridad y el hombre empieza a tener otra postura. Y posteriormente, pues, por eso dice, se consolidan y son bases de cartas y constituciones de cada país. Empieza a cambiar ese concepto de poder, de autoridad, y pasamos a sistemas democráticos más adelante, donde toda nuestra vida en este momento se rige por códigos, se rige por normas, se rige por tratados, por firmas, por documentos, donde el hombre empieza a ejercer deberes y derechos. Deberes y derechos que, si bien son amplios para todos en general, cada país tiene el suyo. Y esos jóvenes, una constitución también es un código. Es un código que nosotros tenemos que respetar si queremos vivir en paz con el peruano de acá. ¿Ya? Acá dice que en el siglo XVIII, se está hablando de 1700, se recogen y acuerdan regulaciones entre países. Sí, ya a partir del siglo XVII, muy claro está, perdón, a partir de 1700 está muy claro, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, ¿no? Donde Estados Unidos se vuelve un país democrático. Luego tenemos la Revolución Francesa, donde esa revolución se basa en 3 aspectos: justicia, libertad y solidaridad, que son los 3 puntos claves de esta independencia. Ya en el siglo XIX, es decir, en 1800, se producen acuerdos y convenciones que cobran, que son reales en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XX, acá que aparece un organismo internacional como es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué influencia ha tenido la ONU? Si bien la ONU aparece en su primer momento en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU va a ser una especie de fuerza que va a imponer en ese momento a los pueblos a no pelear, a que no haya guerras, a que haya paz. Entonces, va a ejercer una especie de control, como que si fuera un código dentro de todos los países firmantes, países dentro del cual nosotros también estamos adscritos por ser parte de nosotros de la ONU. Entonces, estos códigos de hecho han ido cambiando, pero si vemos quizá un primer código, como es la tabla de la ley o los 10 mandamientos, posteriormente estos han ido cambiando de acuerdo al contexto histórico actual que vivimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque un código es algo que yo respeto, ¿no? Cuando hablamos de norma, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de, de libertades, definitivamente, estos tienen que existir. La ONU, evidentemente, hasta el día de hoy, es la que tiene el mayor control sobre ellos, ¿no? Bajo la ONU, ¿quiénes tenemos? A ver, ¿qué organismos pertenecen a la ONU a través del cual nosotros también podemos tener normas o leyes? ¿Quién se acuerda? A ver, para no estar hablando yo sola. ¿Qué organismos pertenecen a la ONU? A ver, ¿quién me ayuda? UNICEF, licenciado. La UNICEF, gracias, Juan. Sí, la UNICEF, por ejemplo, ¿no? Es aquel que va a normar todo el tema de la niñez, Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Qué otro más hay? A ver, uno ligado a ustedes, ¿cuál es? A ustedes que son del campo fisioterapéutico. Que está de moda. Ya, la ONU, sí. Dentro de ellos, ¿cuál es? Hay uno que está de moda en los últimos, todo el año 2020 hemos escuchado hablar de él o de ella. ¿Cómo se llama esta organización? OMS. OMS. La Organización Mundial de la Salud. Mundial de la Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque también ellos tienen sus normas. ¿Y qué normas en qué? En el campo de salud, pues, para todos los países adscritos a la ONU, que es casi todos los países del mundo. Está la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hace la OIT? Regula. Miren, yo me quedé sorprendida. El año 2009, durante el gobierno del presidente García, hubo el baguazo, así se llamó. El baguazo fue un episodio muy lamentable para el gobierno de ese momento, donde el gobierno se enfrentó con las comunidades indígenas y murieron, y murieron de manera terrible. Hubieron policías que terminaron descuartizados, desaparecidos. Hasta el día de hoy hay un policía que no aparece. Entonces, yo decía, ¿no? Yo personalmente decía, qué salvaje este pueblo, ¿no? ¿Cómo ha podido hacer eso con estos policías? Así como también hubieron indígenas que terminaron muertos.
Pero cuando estuve analizando, yo decía, debe haber alguna razón por el hecho de que una comunidad indígena, siendo parte de, bajo la Constitución peruana, haya actuado de esa manera. Y me encontré con la OIT, pueden creer, con la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, si mal no recuerdo, en el artículo 69 menciona que las comunidades indígenas son dueñas del territorio que poseen, o sea, están dentro del país, de nuestro Perú, pero ellos tenían propiedad sobre esa zona donde el presidente Alan García había dado potestad para que empresas internacionales vengan a extraer petróleo. Por eso se generó el problema con el Baguazo. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno decidió sin consultarle, imagínense, a las comunidades indígenas. Ahora, no es que ellos sean salvajes, sino que su condición de comunidades indígenas los ha mantenido así, lo que para mí moralmente está mal, el hecho de que ellos hayan actuado de esa manera contra policías peruanos, para ellos era una defensa de lo que era su propiedad privada, y era manera como ellos manifestaban ese reclamo, ¿no? Y fue un episodio muy triste, como digo, mucho recuerdo, que fue el año 2009, en el mes de junio, si no me equivoco, que se produjo este hecho, ¿no? Y siempre cuando hablábamos del gobierno del presidente García, hacíamos referencia al Baguazo. Moralmente, para cualquier peruano, ellos estaban mal, pero no analizábamos el hecho de que era su forma de ser de ellos, ¿no? Como comunidades indígenas. ¿Y dónde está? Lo encontramos en la UI, que habla, tiene todo un capítulo que habla de las comunidades indígenas. Y ahí en ese documento, la Organización Internacional del Trabajo detalla básicamente cómo debe ser el actuar de estas comunidades, ¿no? Y les daban toda esa potestad donde ellos vivían, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿y ellos por qué tienen que tener propiedad si eso es de todos los peruanos? Efectivamente es de todos nosotros, pero como ellos tienen esa zona, viven allí, ellos tienen injerencia en ese territorio. Y no quisieron pues la intromisión y nunca se dio, en verdad, no hubo tal acuerdo, tal firma que iba a hacer el gobierno con otros para la extracción de recursos, de materias primas de esa zona. Entonces, miren, ahí encontramos un caso claro de estos códigos, ¿no? Donde lamentablemente terminó mal para nosotros. También está la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Norma todo lo que es ciencia y cultura a nivel mundial. Entonces, hay una serie de instituciones que pertenecen a la ONU y la ONU está dentro de esos códigos. Cuando tuvimos el problema con Chile, ¿quién aparece? La Corte Internacional de La Haya. Y uno decía, bueno, ¿quién tiene que hacer La Haya? La Haya, ¿por qué? Porque nosotros estábamos con la ONU, Chile también, y La Haya tenía que resolver este conflicto, ¿ya? A través de las normas que ella estableció en su momento, luego de muchos años, digamos, pues a un determinado acuerdo, podríamos decir, entre ambos países en cuestión de mar. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos de estos códigos? Bien, luego estos códigos se han ido pues sumando a los trabajos, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, ¿no? El código de ética, por ejemplo. ¿Ya? Cada profesión tiene lo suyo, ¿no? Donde el profesional tiene que guiarse de acuerdo a esos cánones que cada profesión requiere, ¿no? Tenemos los cuerpos legales y gremiales y eso también les permite que cada profesión pues tenga el grupo dirigente o dirigencial que les permite reclamar deberes o derechos de cada profesión. Eso lo vemos constantemente ante cualquier lucha sindical que quieran hacer. Por eso dice que los organismos sindicales son aceptados en el Perú, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están bajo también la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y dónde? ¿Qué surgen allí? Normas legales y de hecho también normas morales, ¿no? Si hablo de ley, la ley que hace, pues, ¿para qué está la ley? Para regular la conducta, ¿no? Y por lo tanto, toda ley tiene categoría moral. Ya sus compañeros nos hablaron de ello, ¿no? ¿Por qué son compartidos y coercitivos? Equipo de trabajo. ¿Qué características tienen los códigos morales? ¿Por qué son compartidos y coercitivos? ¿Dónde están? A ver, las quiero escuchar. ¿Por qué serán compartidos los códigos morales? Desaparecieron. ¿Ya? Porque es para todas, ¿no? Por toda la comunidad. ¿Y coercitivos por qué? Porque tenemos que cumplirlos, jóvenes, de cumplimiento. Son hereditarios también.
van pasándose de generación en generación, de acuerdo a ese momento dado, ¿ya? Muchas costumbres, tradiciones de nosotros las hemos heredado de muchísimos años atrás. Por eso decimos que heredamos también ciertos códigos morales. ¿Son universales? Sí. No, los códigos están en todo lugar, porque ninguna sociedad pues podría vivir sin normas. Ninguna sociedad podría conducirse si no hay un reglamento que la dirija. Evolucionan y se transforman, sí van a evolucionar. Ningún código es para siempre. Todo va cambiando de acuerdo al contexto social, profesional, van a cambiar, van a tener que ser cambiados por otros, ¿no? Por otros que sean modernos y que vayan de acuerdo al contexto en el que se está viviendo. Son individuales y propios también, ¿no? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los deberes o los derechos, ¿no? Cuando yo digo que mis derechos no pueden ser transferidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho es mío, no es tuyo, ni del vecino, ni de tu mamá, ni de tu papá, son tuyos, son propios. Tus actuaciones, tus libertades, tus formas de ver las cosas son tuyas. Entonces, si yo considero que este acto que voy a realizar es moralmente bueno, para mí es moralmente bueno, de repente para el vecino no puede ser moralmente bueno. Por eso dice que son individuales y propios. Si bien hay un código general al que todos debemos de respetar, no todos lo respetan, por eso decimos que son individuales y propios, ¿no? Si no, no habría pues no habría asesinos, no habría asaltantes, no habría ningún tipo de delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos simplemente dejan de lado ese código moral y actúan de acuerdo a sus convicciones, producto de esa ética, ya que hace que sus actos sean moralmente buenos o malos. Bien, acá como les hablé hace un momento, ¿no? Ahí vemos una figura clarísima de la religión, ¿no? Por cierto, el cristianismo ha sido uno de los mayores impactos que ha tenido el mundo, ¿no? Queramos o no, el cristianismo cambió modos, formas de ser y de actuar. Hasta hoy, Jesús ahí en la forma tan simple como lo vemos, ha sido el hombre que más ha impactado en el mundo, ¿ya? Donde busquemos es él, y la religión, de hecho, es un tipo de código. La política, ahí he puesto yo la Constitución Política del Perú, también es parte de esos códigos morales. Allí nosotros en el artículo 2 vamos a encontrar todo lo que le acontece al peruano. Dentro de sus 24 incisos que tiene el artículo 2 nos hablan de todo lo que podemos hacer, qué derechos tenemos. Y posteriormente el artículo 44 nos habla de nuestros deberes, qué cumplimientos, qué obligaciones tenemos con el Estado. También tenemos las tradiciones y costumbres, ¿no? Ahí yo he considerado el Día de la Canción Criolla. ¿Cuándo se celebra el Día de la Canción Criolla? 31 de octubre. 31. ¿Y qué más se celebra esa fecha? 31. Halloween. Bien. Halloween. Halloween, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ya Halloween ya ha venido exportado ya, o importado, perdón, lo hemos importado al extranjero. Una tradición, una costumbre nuestra, de hecho, es la canción criolla. Es también los códigos, porque recuerdan que yo les dije hace un momento de que se transmitían de generación en generación. Esas tradiciones y costumbres también son propias, son individuales, son familiares, ¿no? De repente la familia tiene una celebración anual que la realiza, se encuentran, se juntan, celebran algo. Esa también es tu tradición y tu costumbre familiar. Es tuya, ¿no? Es un tipo de organización que ustedes ya han establecido. También es un código, ¿ya? Dentro de una tradición y costumbre. Entonces, nosotros como pueblo peruano tenemos diversas tradiciones y costumbres, ¿eh? Muchísimas. Y también hay otras que poco a poco han ido imponiéndose dentro de nuestro país. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el código divino, como ya mencionamos, ¿ya? Relacionado a Dios, está el código de Hammurabi que vimos la vez pasada, que hablaba sobre la ley del talión, ¿ya? Ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerdan? A quien actuaba de una manera se le debería castigar de la misma, ¿no? Si alguien asesinaba, debería ser asesinado, ¿no? Pues el código de Borgia
que era una especie también de código de cumplimiento que permitía pues conocer y actuar de acuerdo a las acciones que realizaba un determinado pueblo. Y el código islámico, ¿no? Ese código, miren, si ustedes lo observan, tiene sus propias características, que dista mucho de repente nuestro código divino, pero es el código de ellos y al fin y al cabo hay que aceptarlo, ¿no? Como tal. Entonces, cada pueblo, cada sociedad, cada grupo humano tiene sus códigos. Como también decía al inicio, ¿no? Si bien los códigos son universales, hay códigos propios, hay códigos únicos que cada pueblo lo va haciendo suyo, ¿no? De acuerdo a ese momento, de acuerdo a ese proceso, de acuerdo a ese lugar donde nosotros nos relacionamos con los demás. Bien, entonces jóvenes, esto ha sido el tema de hoy. Es un tema sobre nuestro código moral que he resumido de acuerdo a la participación que quedó pendiente del grupo. A ver, Cecilia Carballo. Cecilia, ¿qué te faltó en tu participación? ¿O qué es lo que con qué ibas a participar tú, mejor dicho? ¿Está Cecilia? Gloria Castro. Gloria, algo que tengas que acotar en relación a lo que he hablado, ¿qué me faltó de la investigación que hicieron ustedes de los códigos morales? Todo claro, licenciada. Entonces, te he tenido a ti, a Jesús, que estaba de murciélago hoy día. Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas de cabeza? Es que el celular está para formatear. Ya. Pudimos voltearlo, pero te pudimos escuchar. Jennifer Pastos, ¿qué entendiste por código moral? Buenas noches, licenciada. Bueno, yo por código moral he entendido que en nuestra vida no debemos infringir ciertas normas, es decir, actuar a conciencia para así también respetar las costumbres de otros ciudadanos. Bien, Jennifer. Tú has dicho algo bien cierto, ¿no? No debemos de infringir lo de otro, ¿no? Y esto básicamente está en los deberes y derechos, ¿no? Yo creo que una persona que está normada, que tiene quizá autonomía, que tiene capacidad de poder diferenciar, vamos a poner en práctica lo que son los deberes y derechos, ¿no? ¿Dónde empieza mi deber? Y dónde termina y dónde empieza el tuyo, ¿no? Entonces, eso es fundamental si es que queremos vivir en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos, pues, no respetamos ello, imagínense ustedes qué sería de nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente, las normas no se hicieron de manera verbal. Las normas se tuvieron que establecer, se tuvieron que ordenar para poder ser respetadas. Si no, nadie hubiese hecho nada. Viviríamos pues en un conflicto eterno, ¿no? Viviríamos todo el día intranquilos, porque no sabríamos dónde está el tuyo y dónde está el nuestro, ¿no? ¿No? El respeto a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Que hoy nos tienen quizás muy asustados, ¿no? La vez pasada en este tema de cuestión política que se nos viene, ¿no? Me dio risa, leí un meme que decía, quédate en casa mientras sea tuya, ¿no? Me dio risa porque en verdad cada quien tiene sus puntos de vista, ¿no? Cada quien tiene sus maneras de pensar, ¿no? Pero yo veo muy lejanas ciertas cosas porque los tiempos no son los mismos. Todo ha evolucionado, no que quedó ahí, que se va a volver a repetir. Yo dudo de ello, pero cada persona tiene sus propias visiones, ¿no? Y en este momento, pues,
estamos pensando de repente no se vayan a respetar nuestros deberes, no se vayan a cumplir nuestros derechos, hay mucha información, desinformación, perdón, de repente hay mucha inseguridad también de parte de muchas personas en relación a los cambios políticos que nos podrían venir, ¿no? Pero como les digo, esas son cosas del pasado y ahora estamos en otras épocas, están bien establecidos, tenemos organismos internacionales debidamente puestos en nuestro país que están justamente para cuidar todo lo que hay. Ya, no crean, acá nada está fuera de su sitio, ¿no? Acá está, si hay la Constitución, por ejemplo, que es un código moral importantísimo, tenemos un ente superior que es el Tribunal Constitucional que se encarga de hacer cumplir la Constitución. No es que se viene y se impone. Bueno, es lo que yo veo, lo que yo sé, lo que creo que así debería darse, ¿no? Sino que hay mucha desinformación también o poca información quizás de parte de los medios de comunicación para ir entendiendo ciertas cosas que parecen nuevas para nosotros, ¿no? Pero cada quien con lo suyo. Bien, Lisette Brenis. Lisette, ejemplo de códigos morales, hija. ¿No están o qué pasó? Me voy a irme al otro lado a ver entonces de mi hoja. Rodríguez Mayuri. O Mayuri Rodríguez, perdón. Ejemplos de códigos morales. Lisette Antoinette. Lisette, ponme un ejemplo de código moral. Cintia Cayo, ¿me escuchan? Licenciada, la lealtad. Ejemplo de código moral, de códigos, de los códigos morales. ¿Qué es un código moral? ¿Qué códigos morales tenemos? Tenemos uno muy cierto, que muchas veces cuando no lo cumplimos nos asustamos. Miss, Dime, Max. código ético. Y el código ético es parte de ello, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las profesiones. De hecho, es un código ético y moral, ¿no? Deontología moral le llaman ahora. Un código de ética, perdón, un código moral básicamente son los 10 mandamientos, jóvenes, que están arraigados en la gran mayoría de nosotros. En la gran mayoría les digo porque nuestro país todavía es el 89% católico. ¿Ya? Entonces están arraigados en nosotros y nosotros vamos pasando esos códigos morales católicos también a nuestros hijos, ¿no? Lo vamos transfiriendo, vamos haciendo pues que vayan dándose generación en generación el ir a misa, el bautizar, el que dé la comunión, el que se confirme, es parte justamente de ese proceso que nosotros vamos implantando al otro, ¿no? Entonces, también está la Constitución política, que es otro código moral para los peruanos, nuestra Carta Fundamental de Deberes y Derechos y para todo el contexto nacional, no para todos, regula la vida de todos en el país. Es también un ejemplo claro de código moral. Licenciada, buenas noches. Yanira, te escuchamos. Sí, un ejemplo también podría ser cuando aceptamos las diferencias, aún sin estar de acuerdo, pero tenemos en cuenta la empatía y el respeto. Sí, Yanira, es parte de ello, ¿no? Cuando hablamos de los deberes y de los derechos, ¿no? Cuando yo digo hay que respetar a tal, ¿no? Por sus condiciones, por sus características, por su situación, es parte de él. Muy bien, Yanira, por tu acotación. Y eso debemos de tener en cuenta. Jóvenes, es algo que nos han enseñado siempre, lo que son deberes y derechos, ¿no? Toda la vida hemos escuchado de ellos, pero lamentablemente ni nosotros de repente los ponemos en práctica. Bien, jóvenes, esta sesión de clase parte ya, o terminando ya la parte de lo que era el código de ética y moral. La próxima semana, como les dije, vamos a ver los planes estratégicos personales y profesionales, porque allí básicamente habla de un plan de vida, ¿no? Todos nosotros tenemos un punto de inicio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que aspiramos? Ya ustedes están cumpliendo ese plan estratégico profesional, ¿no?
está la profesión y está la persona, ¿no? Debemos de saber cuál elegimos, ¿no? Muchas veces, o es algo que yo siempre les digo, ¿no? Nosotros las mujeres llegó un momento en la historia de nuestro país que nos detuvimos y no teníamos un plan profesional. Qué curiosa nuestra vida, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿y mi abuela cómo habrá vivido? Qué terrible, de verdad yo digo qué terrible porque no habían aspiraciones profesionales. Todo era tus hijos, tus 10, 15, 20 hijos que tenías y para los hijos y para la cocina, ¿no? Entonces hubo como un punto de quiebre a partir del 80 donde ya nosotras hemos visto la vida de otra forma, ¿no? Y mírense acá nomás, ¿cuántas somos? ¿Te escuchamos, Nicole? Licenciada, disculpe, como usted dijo que un ejemplo de código moral podían ser los 10 mandamientos, otro ejemplo podría ser también lo que es el Islam, Sí, ellos tienen su código del Islam. porque los que siguen esa religión he visto que, bueno, en sí tienen muchas como normas y eso que siguen al pie de la letra. Sí, sí, Nicole, ¿no? Y de repente sean hasta más fieles que los cristianos, ¿no? Tienen otras normas, tienen otros Sí. códigos. Por eso siempre les digo, ¿no? Lo que de repente para nosotros es moralmente bueno, para ellos no, ¿no? O para que a nosotros nos parece no moralmente bueno, para ellos sí lo es, ¿no? Por eso son las normas que ellos siguen, su forma de vida. No es bien curioso, de verdad que cada uno tiene lo suyo, por eso es que hay tantas diferencias a nivel mundial, ¿no? Y cada grupo humano, ¿no? Cuando yo les hablé y les estaba poniendo este ejemplo de los grupos más raros del mundo, ¿no? Donde había, por ejemplo, la poliandria, ¿no? Donde la mujer podía tener muchos esposos y tenían que ser hermanos. Donde vemos ese abuso sexual que yo lo catalogo así, pero para ellos no. ¿No? Y una serie de actos o de hechos que cada sociedad tiene, pero es parte de ¿no? De su ética y su moral, y ellos lo ven bien, pero para nosotros no es así. ¿Ven? Entonces, Nicole, gracias por tu participación. ¿Quién más me levantó la mano? Max, ¿te querías acotar algo, hijo? Sí, Miss, la vez pasada no podía entrar porque tenía problemas con internet, por eso que no pude exponer. Faltaste tú. Sí, y yo veo que la hora de vuelta me ganó y quisiera si podrías poner esa Sí, parte que no pude o... Max, te escuchamos ya para terminar contigo, hijo. Ya, Miss. Perfecto, sí, quedó pendiente todavía lo que era la parte de ética profesional. Me parece que a ti te correspondió Los principios de la ética los profesional. principios, ¿no? De beneficencia, maleficencia. Pero a ver, te escuchamos, Max. Ya, Miss. Voy a compartir pantalla. Sí, Max, puedes hacerlo. Caro, quería saber si hay grupos para la próxima semana que teníamos el código profesional y personal, perdón, los planes estratégicos. No, licenciada, estamos libres. Sí, ahorita Ya. le proporciono uno. Sí, a ver quién desea para poder avanzar. Próxima semana tenemos 2 temas. Planes estratégicos profesionales y personales. Si no hubiera, yo designo ya para que se forme su grupo. Licenciada, disculpe, ¿se puede apreciar la pantalla? Hija, principios de la ética profesional. Ya, Max, ahora sí. Ya. Los principios de la ética profesional, estos son adaptados a la práctica profesional con el fin de orientar y encaminar a la profesional. A la vez se debe entender ambos extremos. Estos son los principios éticos y la motivación. Y también se debe tener en cuenta los valores generales. Le voy a hablar sobre algunos de ellos. Lo que es la siguiente, Carol. Lo que es la beneficencia. Lo que sigue. Ya. Lo que es la beneficencia es la aplicación moral que debe hacer bien una actividad de tal manera que resulte beneficioso para todos, y también quiere decir que nosotros debemos de realizar
cualquier acción en la cual los beneficiados deben ser tanto como nosotros, como las personas que nosotros estamos dirigiendo. O sea, por ambas partes deben salir beneficiados. La que sigue, Carol. Lo que es la autonomía está caracterizada por el respeto de cada persona, con el fin de que nada se le sea impuesto y a la vez de que nada se realice sin su consentimiento. Esto quiere decir que debe haber un gran respeto hacia las personas. La que sigue. Lo que es no maleficencia, esto está basado en no hacer daño a nadie, o sea, no realizar acciones ni cosas ni que pueden afectar a las demás personas. Lo que sigue, Carol. Ya lo que es justicia es el principio ético para la profesión, que esto va a consistir en reconocer a cualquier persona tiene derecho equitativo a su vida digna. Se dice que no es dar ni repartir cosas a la humanidad, sino saber a quién realmente se lo merece. Es como decir que cuando están en un debate con la mamá con el papá por la custodia del hijo, no solo es decir que se le debe dar sí o sí a su madre, porque es su mamá y por eso, sino que también se le debe dar a la persona que realmente se lo merece. Podrá ser su madre, pero capaz no la atiende bien, capaz lo castiga o le pega. Eso es que se le debe dar realmente a la persona que verdaderamente se lo merece. Por eso la justicia no es dar por dar, sino dárselo, como le dije, a quien realmente se lo merece. Eso sería todo, licenciado. Bien, Max. Entonces hemos recordado los principios de la ética, ¿no? Tú has mencionado acá al final lo que es la justicia, que también es un principio importante y quizás nosotros cuando hablamos de justicia lo tomamos siempre como que pertenece a la carrera de Derecho, pero ellos ya son para efectivizar la justicia, pero luego cada profesión tiene también que poner en práctica, o cada profesionista tiene que poner en práctica la justicia dentro de lo que hace, ¿no? Si es lo correcto o no, si está bien o no, si merece o no. Bien, jóvenes, entonces, estas sesiones hemos interactuado menos. ¿Por qué le digo así? Porque he estado escuchando a los grupos de trabajo, pero siempre voy a estar preguntando, ¿ya? A cualquiera, así como lo he venido haciendo. Caro, ¿tienes un número, un grupo? Si no, yo para decidir. Asimismo, no se olvide. Sí, licenciada. A ver, te escuchamos. Tengo a Quintanilla Peña, Uribe Malqui y Silva Cornejo. Es el mismo grupo. Quintanilla Peña. Uribe Malqui, ya. Entonces serían ellos su grupo. Ya, hija. Entonces, ellas serían los planes estratégicos personales. ¿Ya? Ya. A ver, Uribe, Quintanilla, perdón, y Silva. Silva Cornejo, pero Raquel. Ya, necesito por favor que le envíen a Caro sus diapositivas para que Caro me las remita. Caro, recibí la del grupo de Diana. Esas sí las tengo, ¿ya? Sí, la de Diana sí la envié, licenciada. Sí, ya por favor los otros grupos que han participado para yo, que estoy marcando acá, llevar mi control también. A ver, me está faltando el tema de planes estratégicos profesionales. El personales es para el grupo de Uribe, de Silva y Quintanilla. Voluntarios para la próxima semana también. Yo, licenciada. Ya, Caro, entonces tú eliges o ya tienes tu grupo. Si no lo tienes, ya lo completas para la próxima semana, ¿ya? Ya, licenciada, no se preocupe. Bien. Entonces voy a pasar a quienes no he considerado en la lista. Gavilán Provelión Anabeli está. Arévalo Parra, Cabrera Ventura, son aquellos que no los tengo. Marcatinco se encuentra. Creo que no está tampoco. No está tampoco Marcatinco Flores Heidi. Carmona Peña Carla.
Carla Carmona está. No la registro a Carla. No, licenciada, aún se encuentra delicada de salud. Ya, hija. Sí, acá está, falta justificada de la semana pasada. Ya, hija. Palacios Quilca. Pacheco Chajaya. Pineda Presente, Gar- licenciada. Maruxia. Ay, entonces entraste después seguro, hija. Ya estás marcada. Quintanilla Peña. ¿Se encuentra Presente, Nelly? licenciada. Sí. Ya está. Pineda García Katy no está, ¿no? Bien, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado la sesión de hoy. Hayamos podido definir claramente lo que es un código moral. También dentro de esos códigos está, por ejemplo, la ley Inca, no se olviden, ya el Amazuela, Maquey y el Amayuya, ¿no? Cómo esa comunidad peruana de ese entonces pudo vivir en armonía y un desarrollo económico increíble gracias a esos 3 preceptos, ¿no? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Y pues fue su código de normas morales, de vida, ¿no? Por eso esa es una parte de la tarea también de esta semana, que investiguen sobre el código moral Inca, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta la próxima semana, un gusto. A Carla, ya te vi acá, tu internet está fallando, me dices. Cabrera, me parecía haberte visto ingresar, por eso estaba con duda. Ya, Carla, anotada, hija. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciada. Que tenga linda Hasta tarde. luego, luego, licenciada. Buenas licenciada. noches, Hasta luego, licenciada. licenciada. Cuídese. Buenas Un noches. gusto, Hasta jóvenes, luego. como siempre. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, licenciada. Ya, Jennifer, muy Hasta luego, bien. Miss. Chao, hijo. Nos vemos. Hasta luego, Hasta licenciada. luego, licenciada. Yanira, gracias con todos. Buenas noches.